Tras el ingreso de la inversión extranjera a Colombia, uno de los temas más importantes son las sucursales de sociedades extranjeras. Hoy en Fórum Académico hablaremos de este tema. La Superintendencia de Sociedades nos ha hecho las siguientes precisiones respecto de las sucursales de sociedades extranjeras. Veamos. Los actos del representante de la sucursal de una sociedad extranjera vinculan a la casa matriz, de acuerdo con el acta de incorporación. Pero para avanzar un poco sobre este tema, es necesario que hablemos de las características de las sucursales de sociedades extranjeras. También hablemos de su representante y también de sus responsabilidades para entender un poco más allá este tema. La Superintendencia de Sociedades recordó las características de las sucursales en lo que respecta a sociedades extranjeras, refiriéndose a esta figura en los siguientes términos. La sucursal, en este caso de sociedad extranjera, no es un ente autónomo distinto de la casa matriz, por cuanto no goza de personería jurídica independiente, toda vez que es ésta quien lo crea, por decisión del órgano de dirección, otorgándole a la sucursal ciertas facultades para el desempeño de actividades que le asigna, observando las formalidades exigidas por la ley y sin desbordar el marco de capacidad de la persona jurídica creadora de este instrumento de descentralización e internacionalización del capitalismo. Y es que sobre este tema es importante resaltar que una sucursal de sociedad extranjera no es más que un establecimiento permanente de la misma sociedad extranjera en Colombia. Recuerden ustedes que la sociedad extranjera puede crear sucursales colombianas, sucursales que son parte de la misma casa matriz, que no son más que un bien de la casa matriz, sucursal que tiene unas competencias, sucursal que tiene asignadas unas funciones, sucursal que no realiza sino los actos que le son permitidos por la sociedad creadora. Y en este sentido la Superintendencia ha dado sus características. No es un ente independiente, no tiene personalidad jurídica, es tan solo una derivación de la sociedad extranjera. Pero veamos un poco más al respecto. La Superintendencia, respecto del representante legal, nos ha dicho lo siguiente. El mandatario o representante legal de la sucursal tiene la personería judicial y extrajudicial de la sociedad para todos los efectos legales. Y es que cuando una sucursal extranjera nace en Colombia, una de las primeras cosas que indica la ley que debe tener es un representante, el representante del establecimiento permanente de la inversión extranjera. Ese representante actúa como mandatario y tiene todas las facultades que en el acto de incorporación se le den. Es decir, el acto de creación de la sucursal en Colombia, que recordemos está compuesto por la escritura pública de su creación en Colombia, que tiene todas las facultades que se le dan a ese representante para hacer las actuaciones jurídico-tributarias y de responsabilidad que implica esa sucursal en Colombia. Adicionalmente, hizo referencia las supersociedades a las responsabilidades que tienen las sucursales. Esas responsabilidades, ha dicho la Superintendencia, que son las siguientes. Es la sociedad la que asume la responsabilidad por las obligaciones contraídas a través de la sucursal. Es lógico concluir que la sociedad tiene el derecho a gobernar sus establecimientos de comercio, otorgando autorizaciones generales o particulares, imponiendo límites a las facultades del representante o condicionando las operaciones al referéndum de la junta directiva o cualquier otro órgano de administración. Y es que la sociedad no tiene más atribuciones que las que el mismo acto de constitución de la sucursal o en el acto de constitución de la sucursal se le dieron. Es la sociedad, la matriz, no la sucursal, la que responde por todas las obligaciones de la sucursal. Y es porque se le dio poder al representante legal de esa sucursal para comprometer a la casa matriz en todos sus efectos, ya sean contratos, licitaciones públicas o responsabilidades en las que incurra esa sucursal.
Obviamente esto siempre respecto del acto de incorporación, es decir, de las atribuciones que le dio ya sea la junta directiva o el órgano de administración según la ley que rija la sociedad matriz o la casa matriz. También es importante aclarar que las sucursales no se comprometen en nombre propio. Mire lo que nos dice la Super al respecto. Las sucursales no se comprometen a nombre propio. Así lo hagan en desarrollo de las actividades permanentes para las cuales fueron incorporadas al país. Por ello mismo, no es correcto afirmar que las sucursales desarrollan un objeto social, toda vez que la actividad es propia de las sociedades y los establecimientos de comercio solamente ejecutan unas actividades que les son encomendadas por su casa matriz, las cuales, es obvio, necesariamente deben estar contempladas en el objeto social de la compañía a la cual pertenecen. Y es que las sucursales no tienen objeto social porque las sucursales no desarrollan ningún objeto. La sucursal es el medio para desarrollar el objeto, en este caso para desarrollarlo en Colombia. Como la sucursal simplemente es un medio, es un establecimiento permanente, incorporado en Colombia, pues obviamente la casa matriz es la que desarrolla el objeto social. Desarrollando el objeto social la casa matriz, pues es esta la que se compromete con todas las obligaciones que asuma la sucursal, que simplemente es el medio para poder desarrollar esa actividad. De otro lado, el certificado de existencia y representación legal es muy importante para efecto de las sucursales. Miremos esta conclusión. El certificado de existencia y representación legal es el documento en donde se incorporan los documentos mediante los cuales se estableció en el país la respectiva sucursal, entre los cuales están la escritura de protocolización de la sucursal en Colombia, los documentos de fundación y estatutos de la casa matriz y el acto del órgano directivo de la casa matriz en el que se acordó su establecimiento en Colombia. Todos los documentos y actos anteriores hacen parte del vínculo entre la sucursal y la casa matriz, que permite concluir que los contratos o actos del representante legal de la sucursal extranjera en Colombia vinculan a la casa matriz. Y es que, ¿a dónde tenemos nosotros que verificar cuáles son las atribuciones que tiene el representante y la sucursal en Colombia? Pues en los documentos que se encuentran incorporados en el certificado de existencia y representación legal, mejor aún en el registro mercantil. Si usted revisa el certificado de existencia y representación, allí le dirá quién es el representante, cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus facultades. Pero además, usted podría pedir a la Cámara de Comercio respectiva copia de la escritura de incorporación, así como de los demás documentos de los cuerpos de dirección de la casa matriz que asignan atribuciones, capital o otros aspectos a la sucursal en Colombia. De esa manera usted conocerá cuáles son las atribuciones que tienen los representantes y hasta dónde llega el grado de responsabilidad de la casa matriz por la operación de su sucursal colombiana. De otro lado, tenemos que decir que la sucursal extranjera es una prolongación de la casa matriz en el territorio nacional, con capacidad única y exclusivamente de acuerdo a sus actos de incorporación en Colombia. Lo que quiere decir que la capacidad de la sucursal es exactamente igual a la capacidad que se le atribuyó en la escritura pública de incorporación que se registró en la Cámara de Comercio correspondiente. Así las cosas, no tiene capacidad ilimitada su representante, solo tiene la capacidad que le asignó su acto de incorporación. Sobre este tema y muchos temas más, puede visitar nuestra biblioteca.